Bendiciones, soy el pastor Roy García de la iglesia Dixie Drive Community Church en la ciudad de Houston. Te invitamos a nuestro servicio si estás cerca de nosotros, pero también te invitamos a escuchar la palabra de Dios por medio de estos medios. Que la paz de Dios sea en tu vida. Bendiciones. Hebreos capítulo 11, versículo 20, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Oremos. Señor, te damos gracias. Te amamos. Eres un Dios bueno. Muchas gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo para morir en lugar de nosotros, Señor. Hoy tenemos vida eterna y estamos agradecidos, contentos, gozosos. Aunque estamos en un mundo caído, donde hay dolor, aflicción, sabemos que en tu nombre tenemos la victoria. Recibe toda la gloria, toda la honra. Padre, venimos ante el trono de la gracia pidiendo ayuda, pidiendo guianza, pidiendo sabiduría. Señor, úsame y bendice la iglesia, Padre. Necesitamos palabra. Habla a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Estamos todavía en Hebreos capítulo 11. Y al estudiar, hermano, esta sección que estaba estudiando, yo miraba los personajes, empezando desde Abraham, ¿verdad? Y yo meditaba en algo, y se me venía mucho solamente, bastante, se me venía a la mente. Cómo estos hombres, hermano, pues cometieron también graves pecados. Y de repente tenía la tentación de como hacer una lista, ¿no? Pero al final no me ganó. De poner, por ejemplo, regresar a Abraham y empezar a ver, no, pues Abraham, ¿se acuerdan que mintió y le dijo al rey de Egipto que pues Sara era su hermana, ¿verdad? Que no era su esposa. Entonces, él miente por salvar su pellejo, ¿verdad? Por salvarse él. Y así, hermano, cuando vemos la vida de Abraham, vemos que tuvo sus momentos muy bajos, muy duros en cuestión de fallar ante Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos la vida de Isaac, vemos que como que era algo que venía en la familia, podemos decirlo. También se aventó sus tremendas mentiras, hermano, cosas tremendas. y si seguimos con Jacob, pues creo que se le conoce como el usurpador, ¿no? Entonces de repente sí sería bueno un día revisar eso, ¿no? De ver sus faltas. Pensamos en uno de los ejemplos que más resaltan y se le viene a uno rápido a la mente, es la vida de el rey David, ¿verdad? El rey David que mintió, que cometió adulterio, asesinato y más todavía, hermano. Eso es lo que está ahí básico, pero cuando tú ya caes en un pecado vas a caer en un montón. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Lo digo por esto. Estos hombres y también mujeres, ¿verdad? Porque podemos meter a Sara también ahí. Sara la que también dudó, ¿verdad? Se rió cuando le dice Dios que de aquí un año vas a tener un bebé, ¿no? Y le da risa a Sara, dice, ay, una mujer de mi edad, creo que eran 89 años, ¿no? Que tenía cuando se ríe, y a los 90 creo que tiene a Isaac, si no me falla la memoria. Entonces,
Podríamos ir a la Biblia y ver muchos ejemplos de esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no esconde los errores o los pecados de nadie. Y yo pensaba en eso, se me hacía interesante eso en cuestión del tema. Porque ¿qué es lo que vemos, hermano, desde el principio del Hebreos capítulo 11, en donde empieza a describir la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, y luego empieza diciendo, por la fe Abraham, por la fe Sara, y luego sigue la lista, hermano, más abajo donde no hemos llegado, por la fe los profetas, no menciona por nombre a todos, pero allí incluye a los profetas, ¿verdad? Y vemos que se nombra uno y otro, y esa frase, por la fe. ¿Por qué me llama la atención eso, hermano? Porque estos hombres y mujeres no fueron perfectos para nada, hermano. Otra vez, si estudiamos, hermano, de una manera detallada, yo le trajera una lista y le mostrara, y necesitaría dar un sermón completo y darle los pasajes, ¿verdad? Cuando miente Abraham, cuando Isaac hace lo mismo, cuando Jacob y todas las cosas que hacen, hermano. Por ejemplo, vemos que Jacob tuvo 12 hijos y algunos de ellos, no sé si fue Rubén, ahorita no me acuerdo muy bien, que se andaba metiendo con mujeres extranjeras y bueno, cosas tremendas, hermano, algunos cometiendo adulterio y pecados tremendos. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que ellos, hermano, porque ellos pusieron su fe en Dios, hoy están en el cielo, hermano, gozando de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso para usted y para mí? Que tenemos esperanza, hermano. Porque yo los miro a todos y yo miro puros ángeles aquí, hermano. Yo lo estoy mirando con amor y misericordia. No más que acuérdese, no lo vaya a tomar al revés, que también hay ángeles caídos. Vale más que lo agarre por el lado amable primero, ¿verdad? Puros ángeles buenos. Pero, pues, pero la pregunta es si tu fe es real. La pregunta es si en verdad has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si en verdad eso es cierto, el día que mueras vas a ir al cielo. Pero si tu fe es una fe mala, falsa, como la de Caín, entonces no vas a ir al cielo. Y ahí es donde está el dilema, hermano. Porque hay personas que creen que son cristianos y no lo son. Y hay personas que son cristianos, hermano, y que luchan con el pecado, que tienen esa lucha tremenda, que odian el pecado, pero cuando fallan, hermano, les duele, les molesta, porque odian el pecado, pero luchan. Porque mientras estamos en este mundo caído, en esta vida, hermano, fallamos, pecamos, pero si somos cristianos, hermano, el pecado lo aborrecemos. Yo aborrezco el pecado. Y Pablo decía eso que no quiero hacer, termino haciendo. Y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Pero Pablo no practicaba el pecado. Pablo no vivía una vida de pecado, pero sí pecaba. Y escucha bien, esta es la parte bonita en cuestión de esta frase, por la fe. Si usted de verdad ha puesto su fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, hermano, tu nombre está en el libro de la vida y tú vas a estar allá en el cielo gozándote con Abraham, con Isaac, con Jacob. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mientras estemos en esta tierra vamos a batallar.
Otra vez, si regresamos a la vida de Abraham, si regresamos a la vida de Isaac, si regresamos a la vida de Jacob, hablamos de los fallas que tuvieron, pero ahora hablemos de las pruebas que tuvieron. Fueron probados, hermano. Una y otra vez Abraham fue probado por Dios y tuvo que esperar 25 años para que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Isaac fue probado, Jacob fue probado. Y mientras ellos caminaron esta tierra, hermano, sufrieron, batallaron, tuvieron momentos de enfermedad, tuvieron momentos duros de angustia, de dolor, pero ellos tenían su fe en Dios. Dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cuando Dios le dio la promesa a Isaac de las cosas que venían en cuestión de Jacob y Esaú, hermano, Isaac creyó, confió en Dios. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Otra vez, esta frase, por la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios les dio una promesa y ellos la creyeron. Mire cómo es esto, hermano. Dios le da instrucciones, Dios le dice, van a hacer esto, Jacob, vas a bendecir y yo voy a bendecir. Tú hazlo. Podíamos hablar, hermano, por ejemplo, de la vida de Jacob y Esaú, y sería otro tema aparte, pero no quiero entrar en eso el día de hoy. Jacob, brincándonos, bendijo a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Y fueron bendecidos, hermano. Y de la tribu de José salieron 2 tribus. Ahora, yo sí quiero hablar un poco de la vida de José. Podríamos hacerlo de Isaac, Jacob, hablar de cómo, por ejemplo, Esaú no fue bendecido, ¿verdad? En cuestión de que él vendió su primogenitura. Y podríamos entrar en ese tema, hermano, un tema que mucha gente a veces no entiende. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios a Esaú lo aborreció y a Jacob lo amó. Y dije que no quería entrar en el tema, pero ya me estoy metiendo ahí. No puedo hablar un poquito, ¿verdad? Cuando habla la Biblia de que Dios a Esaú lo aborreció y a Jacob lo amó, si fuéramos a los pasajes, hermano, está hablando de 2 naciones. No está hablando directamente de 2 individuos. Porque escuche bien lo que le voy a decir. Dios tiene amor para todos. ¿Cuál es el problema en cuestión de Esaú como individuo? Lo dije hace un momento. Él vendió su primogenitura, despreció a Dios, hermano. Y aunque Jacob también hizo cosas malas, fue mentiroso, usurpó y todo lo que me diga, pero sabemos, porque la Biblia nos lo enseña, que Jacob puso su fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Que él en verdad clamó a Dios con un corazón sincero, humilde, real, se humilló y Dios lo perdonó. Y esa es la diferencia entre Jacob y Esaú, hermano. Los 2 eran pecadores, pero al final Jacob va a Dios creyendo, confiando. ¿Sí ve la diferencia? Lo mismo es para usted y para mí. Lo mismo es para todo el mundo. Usted, hermano, si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, somos en cierta manera como Jacob. Éramos unos mentirosos, usurpadores, y de vez en cuando todavía nos aventamos una mentirita por ahí. Le queremos llamar blanca, pero no hay mentiras blancas, mentira, mentira.
Mentira es mentira, amén. Pero si tu fe en verdad está en Dios, hermano, así como Jacob, tú y yo vamos a estar allá en el cielo alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Entonces, esto nos lleva a la fe. ¿En verdad has puesto tu fe en Dios? Porque ¿sabes qué va a pasar? Vas a morir. Yo voy a morir, hermano. Y la parte importante en cuestión de tu vida y de mi vida es si eres un hijo de Dios. Y la vida va que vuela. Y se va rápido, hermano. Pero una cosa yo le puedo decir, y yo lo he dicho y se lo he dicho a algunas personas recientemente. Yo no dudo de mi salvación. Lo digo con toda firmeza. En serio, hermano. Y eso parece algo como que medio raro, pero no es raro para un verdadero hijo de Dios. Usted va y le pregunta a una persona que es religiosa, hermano, que está en la religión tradicional. Usted le pregunta, es más, a los mismos sacerdotes, vaya y pregúntele, ¿tú crees que si mueres vas a ir al cielo? Y sabe que la mayoría te van a decir, yo no sé. ¿Escuchó lo que dije? Los mismos sacerdotes, yo se lo he preguntado a católicos, hermano, que son practicantes, de esos que son de hueso colorado, no cualquier católico, uno de verdad. Y tú le preguntas, si mueres hoy vas a ir al cielo. Yo no puedo saber eso. Y yo me quedo, ¿cómo? Pero tú me estás diciendo que me vaya a la iglesia católica y me dices que no sabes si vas a ir al cielo. Oye, me tienes tan mal de a tiro. Porque si de algo estoy seguro yo, es que yo si muero voy a ir al cielo, aleluya. Y no porque yo sea bueno, no, nada que ver conmigo, sino porque Cristo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y yo he puesto mi fe en Dios, hermano. Y Cristo derramó su sangre para el perdón de pecados. Y todo aquel que cree en Él, hermano, no será avergonzado. Aleluya. ¿Quién es el que te da esa convicción? Es Dios, es el Espíritu Santo. Se lo digo en serio, hermano. Si en verdad aceptas a Cristo, tú puedes estar firme y seguro de que tú vas a ir al cielo y no vas a ir al infierno. Y la Biblia dice, y Juan lo dice, yo les escribo esta carta a ustedes que han creído en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Yo no estoy inventando, hermano. Y si la Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, yo lo creo, aleluya. Y la autoridad no es el pastor, palabra de Dios. Y si alguien quiere convencerme en algo diferente, que me lo muestre en la palabra de Dios. Que no me vengan con tradiciones. Que no me vengan con doctrinas, hermano, inventadas de los hombres. No, muéstramelo en la palabra de Dios. Porque, hermano, si Dios nos dio su palabra es para que no seamos engañados. Y la palabra de Dios dice que es por medio de la fe, hermano, que somos salvos. Aleluya. Y así fue como Jacob se salvó. Y así fue, hermano, como todos aquellos hombres y mujeres de Dios que han puesto su fe en Dios, hoy están en el cielo gozándose. Aleluya. Es el Mesías. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En otras palabras, José sabía algo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham, hermano, originalmente? Abraham, quiero que salgas de tu familia y te mando a una tierra que le voy a dar a tu descendencia. Y esto, hermano, fue algo que fue pasado de Abraham a Isaac, a Jacob, y obviamente de Jacob a los hijos de Jacob.
Y José sabía que Dios había dado una promesa a esta nación, la nación de Israel, a los descendientes de Abraham. José sabía que Dios le había dicho a los descendientes de Abraham, les daré una tierra. Y no era cualquier tierra, era una tierra específica, la tierra de Canaán. Entonces José sabía que esto se iba a cumplir. José ya está viejo, ya está a punto de morir. Dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él está a punto de morir y él le dice a aquellos que quedan, yo sé que voy a morir, pero yo sé algo que va a suceder en un tiempo futuro. Ustedes, mis hermanos, los judíos, los hebreos, Dios los va a llevar a una tierra. Y cuando eso suceda, yo quiero dejar un mandato. Esto es algo de parte de José. Yo quiero que tomen mis huesos y los lleven a la tierra que Dios da a los descendientes de Abraham. Esto José lo hace porque por fe. Cuando Dios te da una promesa, hermano, ¿qué es lo que debes hacer? Creerlo. Debemos creerlo. ¿Cuál es la lección aquí, hermanos? Dios nos ha dado muchas promesas a usted y a mí. ¿Qué debemos hacer? Creer, confiar en Dios, mi hermano, mi hermana. Mira, mientras estamos en este mundo caído, sabemos que vamos a batallar, sabemos que vamos a sufrir, va a haber dolor, va a haber aflicción. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús dijo, en este mundo vas a tener aflicción. ¿Y qué tenemos hoy, hermano? Luchas, pruebas, enfermedades. Mire, yo me fracturé la mano y mire cómo ando. Hermano, no estamos viviendo en el cielo. Este no es el cielo. Pero ¿sabe qué? Yo tengo la mirada puesta en el galardón. Yo sé que en esta tierra voy a estar aquí un tiempo. Yo sé que soy peregrino, hermano, así como Abraham, Isaac y Jacob. Ellos lo entendían claramente que ellos eran peregrinos en esta tierra, hermano, y por muchos años que Dios te dé 100, 120, hermano, la fecha se va a llegar. Y mire cómo somos los humanos. Porque yo tengo 50 años y se fueron rápido, hermano. Yo sé que me miro de 20 y algo, yo sé. Creo que eso es en lo que me parece un poquito a José. Se lo voy a adelantar. Dice que José era hermoso. Guapo, pues, para que me entienda. No más que él era más hermoso y más guapo que yo, ¿verdad? Pero no se ven los 50, pero sí, yo siento que me siento de 70. Mire la diferencia. No me miro de 50, pero mis huesos están como tremendos. Porque este cuerpo es tremendo, hermano. Nos aflige. Nos duele aquí, nos duele allá, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros debemos aprender de aquellos que ya vivieron y que fueron fieles a Dios, hermano. Ellos pusieron su fe en el Dios creador, en el Dios vivo, y hoy están gozándose en el cielo, aleluya. Y un día pronto, alguno de ustedes se va a ir primero. Hermano, yo le envidio a los que se van primero. En serio. Yo sé que hay personas que lo ven a uno medio, porque me lo han dicho, varias veces me lo han dicho. Hermano, ¿por qué te habla de que irse al cielo? Y pues ni modo que te diga que me quiero ir al infierno. Porque después de la muerte hay solo 2 lugares.
el cielo y el infierno. El purgatorio no existe, eso es un invento del paganismo, de la religión falsa. La Biblia habla de dos lugares después de la muerte, el cielo y el infierno, punto y aparte. Y escucha bien, usted, yo y toda persona en este mundo, no importa si eres pobre, si eres rico, no importa si eres el presidente de Estados Unidos, de México, de la nación que sea, no importa tu estatus social, todos vamos a dar cuentas a Dios. Porque el grande y el todopoderoso, el altísimo, es el que está sentado en el trono. Y Él es el dueño de todo. Y tiene un día donde, hermano, usted y yo le vamos a dar cuentas. Pero ¿sabes qué, hermano? Usted que es hijo de Dios, gózate, hermano, porque tú vas a estar en el cielo gozándote por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero mientras estamos aquí, vamos a batallar. Vamos a ver un poquito la historia de José. Un personaje muy interesante, hermano. Un personaje que le han hecho un montón de películas, porque la historia de José tiene drama, tiene violencia, tiene traición, tiene mentira, tiene todo lo que necesita una película, hermano, para que tenga la mejor y la máxima audiencia viéndola. Vaya conmigo a Génesis capítulo 37, por favor. José vivió por fe, hermano. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, si algo aprendemos de este varón, era que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que desde joven amaba a Dios. A diferencia de sus hermanos que eran tremendos. Génesis 37, versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Perdón. Los hermanos le empezaron a agarrar rencor, odio a José. Jacob, por su parte, pues lo prefería. Era su favorito, pongámoslo así. Y Jacob no lo despistó de José, que él era una persona muy responsable, muy ordenado, muy disciplinado. Si usted ve la vida de José, eso es lo que vemos en él, hermano. Por ejemplo, su papá le tenía mucha confianza, que lo mandaba de espía para que cuidara a los hermanos. Jacob sabía que José iba a ir y iba a venir y le iba a decir la verdad. Porque hay a veces hijos, hermano, que el papá le dice, mire, yo quiero que vayas y hagas esto. Y no le va bien. Ya no lo querían, hermano. Porque su papá pues le dio una túnica especial de colores, algo que lo distinguía. Imagínense los otros hermanos ahí. Y José vestido diferente, que lo distingue como el hijo especial, como el hijo favorito. No, era algo tremendo. Aparte de que José era medio hermano de todos los hermanos. Con esta mujer, Jacob tuvo a José y a quién más. A Benjamín, el hermano pequeñito de José, ¿verdad? Y estos eran los dos hijos favoritos de Jacob. Porque eran hijos de la mujer favorita de él. Eso es claro en la Biblia, hermano. Ahí no estoy inventando. Mire, hablando de estos hombres, esa es otra área ahí donde, ¿verdad? Tenían varias mujeres. Este asunto de hacer decisión con los hijos. Jacob, hablando de Jacob, ¿verdad? Era un hombre tremendo, Jacob. Y a veces, mire, yo creo que usted lo hace también, pero no sé, lo estoy juzgando ya ahora. A veces me pongo a pensar y digo,
Antes lo hacía con David, pero cuando empecé a estudiar a Jacob y a otro decía, Dios mío, yo no creo que sea tan malo como esto yo. ¿No le pasa eso a veces? Pero reacciono bien rápido. Porque así somos nosotros. Mire, nosotros nos estamos comparando con el estándar equivocado. Y en realidad, hermano, yo no creo que yo sea mejor que Jacob. Ahora, no tengo varias mujeres, pero soy un pecador. Amén. Ahora sí hay diferentes niveles de pecado, degrees, como se dice en inglés, ¿verdad? Sí se dice niveles en español, ¿verdad? Sí. Entonces, yo meditaba mucho en esto al estudiar la historia de estos personajes. Eso era lo dije al principio y regreso otra vez ahí. De cómo hicieron unas cosas tremendas, hermano. Y luego la conclusión que yo llegué al final, dije, wow, verdaderamente yo tengo esperanza. ¿No cree que es como un cierto consuelo decir, hermano, si usted va a Dios y de verdad te arrepientes y de verdad aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, hermano, lo que hayas hecho en el pasado, hermano, los pecados más horribles, hermano, si tú te arrepientes de verdad, yo te digo, Dios te perdona. Y para mí eso es algo bien bonito. Porque yo cuando recuerdo mi pasado, a mí me da mucha tristeza. Yo he oído personas, hermano, me ha tocado con personas que según cristianos, ¿verdad? Y empiezan a presumir, oh hermano, si usted me hubiera conocido cuando yo era mundano, tenía 3 y engañaba a una. Y lo dice de una manera que digo, wow, te debería dar vergüenza. No, me ha tocado personas que según son cristianos y me están presumiendo una vida así. Y yo me quedo, wow. Ahora, si me lo está diciendo, mira, yo era así, me da tristeza, qué feo, qué triste, está bien. Ese debe ser el sentir correcto. Pero si, escucha bien, si tú hiciste algún pecado en el pasado y tú presumes que porque eras el mejor mujeriego y cualquier tontería, hermano, y te crees orgulloso por eso, yo creo que necesitas ir a Dios y examinarte. Porque al verdadero Hijo de Dios nos da vergüenza, nos da tristeza. Cuando pensamos en el pasado, en lo malo, en el pecado, hermano, yo quisiera regresar el cassette y muchas de esas cosas no verlas hecho. Pero después de decir esto, le digo esto otro. Lo que haya sido, si tú de verdad vienes a Dios y te humillas y te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona, Dios te levanta, te sana, te limpia, hermano, porque para eso vino Cristo, para perdonar el pecado de aquellos que se arrepienten de verdad, aleluya. Y es maravilloso este Dios. Y cuando nosotros de verdad, hermano, hemos entendido esta realidad de que un día vamos a estar en el cielo gozándonos, alabando a Dios y que no vas a ir al infierno, hermano, debes de adorarle al Señor. Debemos ser agradecidos y yo sí lo estoy. Y debemos esforzarnos. Y aun cuando estamos ahí con ese dolor, yo recuerdo los primeros días de la operación, hermano, era las 24 horas el dolor, la medicina no me ayudaba para nada. Supuestamente me durmieron el brazo para que cuando despierto, hermano, de la operación, mi brazo era un dolorzazo, estaba dormido, sí estaba. Yo lo sentía todo así dormido. Pero era un dolor insoportable, horrible. Y yo iba para la casa y yo decía, Dios mío, me dolía hasta el hueso. Y llegué a la casa y empecé a tomar la medicina que para el dolor y no me hacía nada. Y unas 2, 3 horas después, hermano, lo que sí me empezó a hacer la medicina fue que me empezó a dar náuseas, empecé a vomitar. Ahora ya no era solo el brazo que lo sentía como que me estaban poniendo un cuchillo ahí, así como que me estaban con un río, ahí, un dolor horrible. Ahora era el estómago, las náuseas, era toda la vomitadera, era aquello horrible.
Y yo decía entre mí, Dios mío, tengo dos problemas. Y le dije a Dios, Señor, por favor, lo que yo quería primero que se me quitara era eso del estómago. Porque yo había soportado lo del dolor como por 2 horas sin el problema del estómago. Y era algo horrible que me doblaba y me salía así una lagrimita de vez en cuando de ese dolor. Y yo pensaba en ese momento en aquellos hombres que dicen que no lloran. Se me vino a la mente porque hay gente que, hermano, que tiene un aguante bárbaro. Y yo dije, no. Este dolor, el más machote que se crea, le van a salir sus lágrimas. Y a veces son los más llorones. Porque si alguien sabe de dolor, es este que está aquí presente. Desde que era niño, hermano, yo fui muy enfermizo. Empecé con el asma cuando era niño, recuerdo. Y eso era algo horrible, hermano. El asma es algo tremendo, yo me acuerdo. El no poder respirar, el estar ahí, te daba un ataque de asma horrible. Como a los 13, 14 se me quitó el asma, bendito sea Dios. Y hasta hoy no me ha dado. Pero después me empezó a dar el problema de mi espalda, de mi cuerpo, y eso ha sido por casi 30 años. Y aquella persona que sabe lo que es el dolor, sufrir el dolor de espalda, no estoy hablando de un dolorcito, no, estoy hablando de un dolor real que te dobla, que te tumba, hermano. Pero ¿sabe qué? Nosotros, los hijos de Dios, sabemos que las aflicciones de este tiempo no son comparables a la gloria venidera, aleluya. Y nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios. Y yo lo dije hace un momento y lo repito, estoy seguro 100% que si muero hoy yo voy a ir al cielo, no tengo duda. ¿Por qué? Porque así como Abraham, así como Isaac, así como Jacob, así como José, ellos pusieron su fe en Dios y tenían la mirada en el galardón. Más que lo terrenal, ellos tenían la mirada en el galardón. En Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenían su mirada en la ciudad celestial. Y eso es lo que les ayudaba, hermano, a seguir cada día, cada momento, en cada prueba de Abraham, en cada prueba de Isaac, en cada prueba de Jacob. Y tuvieron unas pruebas tremendas, horribles, hermano. Si usted lee la historia de estos varones, no la tuvieron nada de fácil. En guerras, en luchas, cosas tremendas que vivieron, en enfermedades, hermano, no la tuvieron fácil, pero ellos sabían que un día iban a estar allá en el cielo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Usted y yo, mi hermano, necesitamos asegurarnos que nuestra fe está en Dios firme 100% y que tu corazón está primeramente en las cosas celestiales. Porque aún al estudiar la vida de José, que no vamos a poder hacerlo hoy, pensaba que hoy iba a hablar de José ni otra hora. Es más, necesito varias horas. Porque la historia de José está en ¿cuántos capítulos? Por aquí lo traigo en mis notas. Son bastantes capítulos, abarcan la mayoría del libro de Génesis, hermano. Y si vamos a hablar desde el capítulo 37 al 50 de José, de ahí para atrás tenemos la historia de Abraham, de Isaac, Jacob. Lo que yo estaba pensando, fíjense que no he estudiado, o no hemos estudiado como iglesia, para que no se malentienda lo que voy a decir, porque yo he estudiado el libro de Génesis, obviamente. No hemos estudiado el libro de Génesis versículo a versículo. Yo he estado en estudios de este libro. De hecho, cuando yo llegué a esta iglesia, ellos estaban estudiando el libro de Génesis. Hace 14 años, me acuerdo. El pastor que estaba aquí estaba estudiando este libro. Y se me vino en estos días al estudiar la vida de estos varones.
que si queremos más detalles, aprender más de la vida de ellos, tendríamos que ir al libro de Génesis y venir versículo a versículo para abarcar las pruebas que tuvieron, los defectos que tuvieron, las virtudes, lo bueno, lo malo, lo bonito, ¿me entiende? Todo, todo. Y hay una tremenda enseñanza, hermano, en aprender de Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? Aunque él tuvo sus momentos de duda, de dificultad, al final, hermano, él puso su fe en Dios y es el padre de la fe. ¿Cómo la ve? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que ellos hicieron, hermano. Poner nuestra fe en Dios 100%. Amén. Gloria al nombre de Dios. Bueno, ya para ir terminando, lo vamos a tener que hacer en otra ocasión, lo de José. Para ir terminando, vamos a decir esto en cuestión de este libro de Hebreos 11. El punto principal, hermano, de Hebreos 11 es para mostrar dos cosas. Una, que es la principal, y es que la salvación es por la fe. ¿Ok? Importante eso. Todo lo que dije, recuerde todo lo que dije. Los errores de Abraham, las faltas, ¿verdad? Pero también las virtudes, lo que hicieron, lo bueno. Pero al final de todo, ¿qué es lo que resalta en la vida de ellos? Que ellos le creyeron a Dios. Y esa es la parte para usted y para mí, esa es la aplicación del mensaje. Le vas a creer a Dios. En cuestión primeramente de la salvación. Si tú dudas de tu salvación, necesitas ir a Dios y decirle, perdóname, yo no quiero dudar de que soy salvo, yo quiero de verdad estar firme en mi salvación, ayúdame Dios. Y lo otro que tienes que hacer, orar primeramente, lo otro que vas a hacer es ir a la palabra de Dios y buscar esos pasajes que hablan de que hay seguridad de salvación y creerlo. Si la Biblia dice, yo te he escrito a ti que has creído en el Hijo para que sepas que tienes vida eterna, hermano, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, créelo. Créelo, no dudes. Lo segundo es que como cristianos vamos a necesitar la fe todos los días. Vas a tener luchas, vas a tener momentos de enfermedad, va a haber pruebas, de repente puedes perder tu trabajo, puede venirse cosas peores que lo que ya dije. Por ejemplo, ahorita en el mundo se han levantado situaciones cada vez más y más en cuestión de persecución contra los cristianos. Usted puede informarse ahí en la internet. Uno de los lugares donde más se está viendo esto, pero esto es global, hermano. Pero uno de los que más está resaltando es Nigeria. Si usted lo busca ahí en la internet, busque lo que está pasando en Nigeria, hermano, llegan los musulmanes, son los que están haciendo esto. Llegan los musulmanes y, hermano, pueden estar la iglesia como estamos aquí, llegan y matan a todos en ese lugar. Así, de un solo. Niños, de todo. Y a las mujeres algunas se las llevan. Y las vuelven esclavas, porque el Islam hace eso. Esa es una religión bien peligrosa, hermano. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? No todos ellos son así, pero los que hacen eso están obedeciendo al libro, el Corán. Y eso es lo que yo quiero que usted debe entender, que todos entendamos, hermano. Las personas que persiguen a los cristianos y los matan, en este caso hablando del Corán, de los musulmanes, son personas que están obedeciendo el libro de ellos. Porque le puede salir uno por ahí que es muy pacífico y todo. Sí, en un sentido es igual como el cristianismo. Nomás que es al revés. Te lo voy a explicar para que lo entienda. En el cristianismo tenemos personas que dicen ser cristianos, pero no viven la vida cristiana, no obedecen la palabra.
El verdadero cristiano que ama a Dios y obedece, hermano, va a bendecir a sus enemigos, va a orar por los que los persiguen. El verdadero cristiano. Pero hay personas en las iglesias que dicen de que son cristianos y están llenas de odio y viven peleando y viven causando problemas. No son cristianos, pero ellos dicen ser cristianos. En los musulmanes es al revés. Los que andan matando y haciendo todo esto son los verdaderos musulmanes. Los pacíficos son los que no están firmes en el libro, porque el libro les dice que vayan y hagan esto. Hermano, como cristianos, usted y yo necesitamos creerle a Dios. Y si se levantara una persecución, hermano, yo le digo algo, si los verdaderos hijos de Dios se viene una persecución, vamos a estar bien. Los verdaderos hijos de Dios vamos a estar bien, 100%. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, hermano, y yo te aseguro que te vas a parar firme en la verdad. Y aunque te corten la cabeza por el Evangelio, tú vas a alabar a Dios. Pero los religiosos, los chuecos, los que no están bien, los que no son verdaderos, hermano, esos van a salir huyendo. Porque para el verdadero cristiano, hermano, tú sabes que como hijos de Dios, morir para nosotros es ganancia si morimos en Cristo Jesús. Hermano, nos van a hacer un favor. Y el que no es verdadero cristiano, el que no está firme, hermano, el carnal, que dice ser cristiano, pero que anda en las cosas del mundo, de la carne, afanado, estresado en las cosas de este mundo. Esa persona no tiene paz. Y cuando vienen esos problemas, esa persona, hermano, no pasa nada. Sigue afanado, sigue estresado, y el día que muere va a despertar en el infierno y tal vez hasta se va a sorprender. Pero yo iba a la iglesia. Sí, pero nunca fuiste lavado con la sangre de Cristo. Yo creo que va a haber gente, hermano, que el día que muera va a despertar en el infierno y se van a quedar. Oye, pero yo iba a la iglesia ahí del pastor Roy. Pónganse a pensar, así va a haber gente, hermano. ¿Por qué? Porque en verdad nunca pusieron su fe en Dios. Esto se trata de creerle a Dios, hermano, en las buenas, en las malas, en las luchas, en las pruebas, en la enfermedad, en lo que venga. Yo te digo algo, si le crees a Dios, Dios, hermano, está contigo y te ayuda, aleluya. Pero esto es de fe. Nomás asegúrate de que tu fe esté en el verdadero Dios conectado a la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Estaba viendo yo, y termino ya, 2-3 minutos terminamos. Estaba viendo algo en la internet. En cuestión de los falsos pastores, hermano, y las cosas que hacen en las iglesias. Un pastor allí en una iglesia agarró una piedra, como al tamaño así, mire, y la puso ahí enfrente para que toda la iglesia trajeran agüita y le echaran a la piedra. Y todos le echaban agüita. Ahora, ¿qué significa eso? No me lo explicaron, pero yo lo vi que lo estaban haciendo en una iglesia. Ahora, ¿cómo se llama eso? Fetichismo. ¿Qué es fetichismo? Brujería, satanismo, idolatría. Y en muchas iglesias, hermano, están haciendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y ahí está la gente, hermano. Ahí está el gran pastor, se sienta y ahí pasa la gente y le están besando los pies a un pastor. Gente cochina. No sea cochino. ¿Qué tal que se lavó los pies? Hermano, hay que arrodillarnos ante Dios, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, no ante un hombre. Otro por ahí agarró, hermano, lo bueno que lo hicieron afuera, era como una campaña. Y agarraron una manguera. La manguera ungida, agárrense porque va a llover aquí afuera.
Y agarró y prendieron el agua y hermano, a todos los bañaron ahí con la manguera, porque la unción del Espíritu les va a caer. ¿Qué unción? Nomás les faltó llevar jabón para que se bañaran de una vez. O el que estaba ahí en la iglesia con el chicle ungido, ¿cómo la ve? Fue a la tienda y se compró una bolsota de chicles y llegó y la abrió ahí en la iglesia enfrente de todos. Hermano, ahorita voy a orar por estos chicles y si usted cree, si usted tiene fe, hermano, usted va a pasar ahorita, agarra un chicle de estos y se va a sanar. Y ahora sí, antes se predicaba que no más que chicle en la iglesia y ahora todos mascando chicle en la iglesia como burrito ahí, así le hacen las vacas, ¿no? ¿Ha mirado a las vacas cómo le hacen? Hasta rechinan los dientes las vacas. La diferencia es que las vacas mascan el grass, el zacate, ¿verdad? Lo agarran y lo están mascando ahí. Y le dan, y le dan, y le dan. Y nosotros, pues, chicle, ¿no? Así le pudiera contar un montón de groserías, tonterías que se están haciendo hoy en las iglesias. Hermano, el verdadero cristiano, escucha y termino, está basado en la palabra de Dios. Toda doctrina debe salir de la palabra de Dios. Un ejemplo último y termino. Salió uno por ahí. Ya ve que en esta semana pasó lo de la miércoles de ceniza, ¿no? Y quiso justificar eso. Dice, pero mire cómo lo dijo. Yo sé que no está en la Biblia. Bueno, por lo menos dijo eso. Pero es algo que creo que sí se justifica para que la iglesia lo haga. Pero, ¿cómo está eso? Si la autoridad es la palabra de Dios, toda doctrina debe salir de la palabra de Dios. Hermanos, si no, ¿en qué vamos a creer? Si la palabra de Dios no es tu base, ¿qué vas a creer? ¿Cómo tú me dices qué es verdad y qué no es verdad, qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo tú me lo dices? Ah, porque hermano, yo tuve un sueño y en ese sueño Dios me mostró esto, sí, pero ese sueño contradice la Biblia, yo le creo a Dios. Y hoy en día hay mucha gente así. Este señor César Castellanos del G12 tuvo una visión, según él, de parte de Dios. Y salió con un sistema, hermano, de un montón de herejías. Se lo dejo ahí para que lo investigue. En internet hay mucha información, si usted sabe buscar, usted puede aprender, hermano, y ser sabio para que no lo engañen. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Señor, nosotros hemos creído en ti, Dios. Señor, yo pido por la iglesia. Señor, vivimos en tiempos de mucho engaño, de mucha mentira. Te pido, Dios, que nos ayudes. Nosotros hemos creído que eres vida, que eres la resurrección y la vida. Y hemos puesto nuestra fe en ti, Señor Jesús. Señor, guárdanos del enemigo de nuestras almas. Cuida a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalécenos, Padre. Sánanos, Padre. A los que estamos enfermos, Señor, pedimos sanidad, pedimos ayuda en el nombre de Jesucristo, Señor. Danos sabiduría, danos guianza, guíanos, Señor, para que vivamos para tu gloria, Señor. Oh, santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Señor, te pido por la iglesia. Oramos, Señor, por la iglesia. Obra, Padre, en tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Amén.